Bueno, el vicedirector de suplementos del diario El Mundo, Iñaki Gil, ha aceptado atender a la periodista. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, de director adjunto a vicedirector de suplementos, que es un área además con mucho peso en el mundo, ¿cómo se vivió ese cambio a nivel personal? Hombre, yo estoy, la verdad es que feliz, porque de director adjunto me ocupaba de organizar la redacción y eso es un trabajo que era muy interesante, que me tenía con dopado de adrenalina todos los días y del que me siento particularmente orgulloso, sobre todo por la transformación que ha vivido la redacción del Mundo a lo largo de esos años, que ha sido una obra colectiva. Los suplementos es una tarea mucho más creativa, mucho más imaginativa, quizá con menos tensión diaria por su propia significación, y la verdad es que me he encontrado unos equipazos estupendos y estoy allí la mar de contento. El suplemento Crónica, por ejemplo, ha dado algunas de las grandes exclusivas del diario El Mundo en los últimos años y sobre todo el último año. ¿Os cuesta mucho colocar estos temas, grandes exclusivas en la portada el domingo? Bueno, la portada, yo he hecho muchas portadas durante 15 años. La portada es el escaparate en el que se muestran al lector las cosas más interesantes o las cosas más diferentes o las cosas más importantes. Y claro, es un lugar de encuentro entre la oferta de temas producidos por el periódico y también la capacidad de espacio. Es decir, que hay muchas veces que tu historia triunfa porque ese día había menos historias. Yo estoy muy satisfecho de cómo la portada del Mundo refleja los temas de la otra crónica o de Crónica, y es verdad que en los últimos tiempos ha habido grandes exclusivas que han aparecido en la portada que se publicaban en las páginas de suplementos. Pero el dónde se publican, créeme que es lo de menos. Lo importante es que el Mundo tiene exclusivas y tiene noticias importantes que dar. Hay veces que incluso van en un sitio o en otro en función de temas de producción, de si son muy largos o si de cuándo van a estar disponibles. Además, lo importante es tener noticias propias, lo importante es tener columnistas interesantes, y todo eso es lo que hace una buena portada. Oye, hablabas también de la otra crónica. Hemos visto que la otra crónica ha pasado a ser el suplemento que se publicaba los sábados, ahora a ser un suplemento diario que tiene una noticia siempre propia en la web, que tiene para tablet un formato también diario, con su propia aplicación. ¿Cómo se ha vivido ese cambio de pasar de ser semanal a diario? Bueno, eso yo ya no lo he vivido porque ya lleva algunos meses, años diría yo, en marcha. La otra crónica fue una gran apuesta del periódico que sacó adelante Miguel Ángel Mellado, que me precedió en esa área, y que fue un éxito rotundo. Cuando nos planteamos la última integración papel web, fue muy evidente que esa era una marca que ya estaba establecida, la otra crónica, para las informaciones que tienen que ver, bueno, más con las cosas personales, más con el people, más con el corazón, y que esa marca ya estaba etiquetada y que por lo tanto todas las informaciones que ya existían de forma con menos personalidad en la web tenían que ser agrupadas bajo esa cabecera. Eso fue un proceso lógico, y el equipo, y yo estoy muy contento de estar al frente de un pequeño equipo que produce temas diarios para la aplicación, que fue nuestra última apuesta y que yo creo que todavía necesita un empujón más adelante, y temas que luego, enriquecidos con otros o lo que sea, aparecen en nuestra web en la caja propia de la otra crónica, o aparecen arriba en lo que sería la portada, la home del mundo.es, y los temas de papel que son, digamos, la producción clásica que aparece los sábados. Y vamos a ver, por ejemplo, que Crónica de ese salto también ha tenido una aplicación propia y contenidos diarios, o eso ya no. Eso es más difícil porque Crónica está definido como un contenedor de reportajes o de temas que tienen que ver con todas las secciones. Es decir, normalmente en Crónica hay algún tema que tiene que ver con la historia o con la economía o con los deportes, que normalmente aparecerían en otras páginas que ya están acreditadas como Internacional o como Deportes, o como las entrevistas en otro sitio. Yo creo que Crónica es un Best of the Weekly, que es el concepto clásico de un suplemento de fin de semana donde se aparecen los temas de la semana y otros temas propios, generalmente reportajes, pero también entrevistas, temas en profundidad o artículos con firma. Yo creo que será difícil que tenga una aplicación porque no tiene una especialización temática. Y oye, dentro de ese proceso de cambio continuo que estáis viviendo en los últimos tiempos, desaparece el Veterano Magazine del Mundo y le sustituye Fuera de Serie, que ya era de hecho el magazine de Expansión. ¿Por qué este cambio?
Bueno, eso fue una decisión empresarial en la que yo no tomé parte. El magazine no era tan veterano. El periódico El Mundo hace 25 años nació con un suplemento dominical que no era de corte clásico, que se llamaba Magazine y que tenía que no era de papel brillante, que es lo que caracterizaba a los dominicales de la época, y que además tampoco tenía el tamaño porque era de tamaño periódico. Después de eso yo creo que tuvimos uno que se llamaba La Revista, que tenía lomo y que en vez de tener grapa, y que tenía formato de magazine, de weekly magazine normal. Después volvimos al magazine con un criterio parecido al comienzo, es decir, ha pasado por muchas épocas, y en este momento de crisis económica, pues la empresa consideró que el soporte fuera de serie era más apropiado para los domingos, pero bueno, esto del periodismo es una historia continua, no digo yo que tenga que cambiar así o que no tenga que resucitar el magazine algún día con ese nombre o con otro. Oye, tu antiguo director, Pedro J. Ramírez, ayer leyó o dictó aquí una conferencia. Realmente no sé si has leído o has tenido oportunidad de escucharla, que en algún momento llegó a ser realmente dura con los propietarios del Mundo, les cantó la cartilla, les dijo por dónde tenían que ir, e incluso llegó a amenazar que si no se hace esto, yo lanzo mi propia cabecera. ¿Qué te pareció esta conferencia, si la has escuchado, y cómo cayó allí en la Avenida de San Luis? Bueno, yo no sé cómo cayó en la Avenida de San Luis. Yo la he leído porque no estaba aquí, la he leído porque en la web del Mundo está el texto íntegro, y me pareció que es lo que siempre ha dicho. Y desde el día que se fue, es decir, mientras exista el Mundo, entendiendo por tal es la cabecera en la que se pueden publicar las cosas que hoy también se siguen publicando, las exclusivas que se dan, los temas que molestan, las opiniones de columnistas variados, y mientras él vino a decir siga siendo una de las firmas, él estará con el Mundo. Si eso desaparece, pues se tendrá que buscar la vida como todo el mundo. Yo creo que en eso no hay gran variedad. La diferencia es que esta vez lo dijo más articuladamente porque lo traía escrito y lo dijo ante una audiencia que tenía más repercusión. Yo no he preguntado a los dueños cómo les ha sentado. Y bueno, y viendo esa conferencia, ¿tú crees que Pedro J. Ramírez se puede convertir, recuperando la figura que dijo en su día Felipe González para los expresidentes del gobierno, en una especie de jarrón chino que sea molesto para Casimiro García Vadillo o los propietarios? Bueno, va a estar aquí en este mismo Euroforum del Escorial Casimiro, o sea que eso se lo puedes pedir, se lo puedes preguntar a él. Yo creo que él no está siendo molesto ni para Casimiro, vamos, no puedo hablar por él, ni para nadie en el periódico porque está en su papel de escritor asociado del Domingo. No sé si en el futuro, no tengo la bola de cristal, si va a terminar así. Lo que sí veo difícil es que termine convirtiéndose en un jarrón chino. De acuerdo, pues Iñaki Gil, muchísimas gracias por atender a Periodista Digital. Gracias a ti.